conoces bien, sabes mi proceder, mi mentalidad. Tú ves, Señor, cuando no estoy en ti. Y si caigo me vienes. Todos respetamos al hombre valiente que afronta el peligro con firmeza y coraje. Aún el enemigo valiente es respetado por sus adversarios. Desde tiempos antiguos, la valentía en la batalla ha sido premiada. La cobardía, al contrario, es un atributo que nos cuesta tolerar. El cobarde es repugnante a todos, aún a sí mismo. Con el tiempo perdonamos y hasta olvidamos los errores cometidos por otras personas. Errar es humano, pero es difícil arrancar del corazón aquel rencor amargo que brota en nosotros cuando nos vemos afectados por la cobardía de otra persona. Mi suegro murió muy joven, hace varios años, una muerte brutal, porque otro compañero tuvo miedo y corrió para salvar su propia vida en vez de defender a mi suegro ya herido de los ataques brutales de su agresor. Mi esposa y yo ya perdonamos al homicida y al cobarde, pero sinceramente costó más comprender y perdonar al cobarde que al propio hombre que mató a mi suegro. Este lo vio como enemigo, pero aquel supuestamente era su amigo. Aunque quizá ninguno de nosotros seamos culpables de semejante acto, debemos reconocer el peligro de caer en el mismo error. Para analizar este problema, le invito a considerar conmigo lo que la palabra de Dios nos revela en Juan capítulo 18, versículo 38 en adelante, acerca de otro cobarde, uno que cometió el acto de cobardía más despreciable de toda la historia del mundo. Este hombre vil fue el gobernador romano de Judea. Su nombre era Poncio Pilato. Su crimen fue permitir la crucifixión del inocente Hijo de Dios. La sencilla razón por este acto terrible fue la cobardía. Le invito a leer conmigo acerca de esta tragedia en Juan capítulo 18, versículo 38 en adelante. Pilato acaba de hacer varias preguntas a Jesús para decidir sobre su inocencia o su culpa. La Biblia dice, comenzando en Juan capítulo 18, versículo 38. Le dijo Pilato, ¿qué es la verdad? Y cuando hubo dicho esto, salió otra vez a los judíos y les dijo, yo no hallo en él ningún delito. Pero vosotros tenéis la costumbre de que os suelte uno en la Pascua. ¿Queréis pues que os suelte al rey de los judíos? Entonces todos dieron voces de nuevo diciendo, no a éste, sino a Barrabás. Y Barrabás era ladrón. Así que entonces tomó Pilato a Jesús y le azotó. Y los soldados entretejieron una corona de espinas y la pusieron sobre su cabeza. Y le vistieron con un manto de púrpura y le decían, ¡salve, rey de los judíos! Y le daban de bofetadas. Entonces Pilato salió otra vez y les dijo, mirad, os lo traigo fuera para que entendáis que ningún delito hallo en él. Y salió Jesús llevando la corona de espinas y el manto de púrpura, y Pilato les dijo, he aquí el hombre. Cuando le vieron los principales sacerdotes y los alguaciles, dieron voces diciendo, ¡crucifícale! ¡Crucifícale! Pilato les dijo, tomadle vosotros y crucificadle, porque yo no hallo delito en él. Los judíos le respondieron, nosotros tenemos una ley, y según nuestra ley debe morir, porque se hizo a sí mismo hijo de Dios. Cuando Pilato oyó decir esto, tuvo más miedo, y entró otra vez en el pretorio, y dijo a Jesús, ¿de dónde eres tú? Mas Jesús no le dio respuesta. Entonces le dijo Pilato, ¿a mí no me hablas? ¿No sabes que tengo autoridad para crucificarte y que tengo autoridad para soltarte? Respondió Jesús,
ninguna autoridad tendrías contra mí si no te fuese dada de arriba. Por tanto, el que a ti me ha entregado, mayor pecado tiene. Desde entonces procuraba Pilato soltarle, pero los judíos daban voces, diciendo, si a éste sueltas, no eres amigo de César. Todo el que se hace rey a César se opone. Entonces Pilato, oyendo esto, llevó fuera a Jesús y se sentó en el tribunal llamado el Enlosado, y en hebreo, Gabata. Era la preparación de la Pascua, y como la hora sexta. Entonces dijo a los judíos, he aquí vuestro rey. Pero ellos gritaron, fuera, fuera, crucifícale. Pilato les dijo, ¿a vuestro rey he de crucificar? Respondieron los principales sacerdotes, no tenemos más rey que César. Así que entonces lo entregó a ellos para que fuese crucificado. Tomaron pues a Jesús y le llevaron. Esta es la lectura de Juan 18, versículo 38, al capítulo 19, versículo 16. La cobardía de Pilato se hace patente desde el primer versículo de esta lectura. Yo no hallo en él ningún delito, declaró. ¿Por qué no lo soltó inmediatamente? ¿Por qué consultó primero con los líderes de los judíos? Quiso soltarlo, pero no tuvo valor de hacerlo directamente. Por tanto, les propuso que Jesús fuera el detenido que les soltara como favor especial en la Pascua, pero ellos preferían que soltara a Barrabás, un ladrón y homicida acusado también de sedición en la ciudad, y que crucificara a Jesús. Pero Pilato siguió buscando la manera de soltar a Jesús sin ofender a los judíos. Le azotó y se burlaron de él. El azote romano constaba de un mango corto de madera, al cual se conectaban varias tiras de cuero con pedacitos de plomo o bronce o hueso en las puntas. Los latigazos se daban especialmente en la espalda, desnuda y doblada. El cuerpo quedaba lacerado a tal grado que las venas y las arterias y a veces hasta los órganos internos quedaban expuestos. Muchas veces la víctima resultaba muerto. Esto es lo que hicieron a Jesús. Parece que Pilato esperaba que con este castigo cruel los judíos se quedaran satisfechos, evitando así tener que crucificar a Jesús. Pero cuando estos jefes religiosos le vieron, gritaron, ¡crucifícale! Luego Pilato manifestó su verdadera falta de valor, porque aunque él sabía que Jesús era inocente, y él no estaba dispuesto a comprometerse directamente en la muerte de este hombre inocente, tampoco quiso tener un conflicto con los judíos. Por tanto, les dijo que estaba dispuesto a permitir que ellos le crucificaran, pero que él no iba a tener parte en su muerte. Pero los judíos también eran cobardes y no quisieron hacerlo. Por tanto, trataron de impresionar más a Pilato, revelándole que la acusación contra Jesús era de blasfemia. Cuando Pilato oyó decir esto, tuvo más miedo. Y después de platicar otra vez con Jesús, buscaba la manera de soltarle, pero no tuvo valor de hacerlo directamente. Pilato era un gobernador extranjero del pueblo judío que los romanos habían conquistado, y éste temía los problemas que los jefes de los judíos le podían causar. Pero al mismo tiempo era un hombre supersticioso, miedoso, que no quería problemas con los dioses. Buscaba desesperadamente la salida de este problema, pero una salida que no le comprometía con nadie. Como si no fuera bastante el apuro en que se encontraba ya, los judíos le dijeron, si a este sueltas, no eres amigo de César. Todo el que se hace rey, a César se opone. Ahora Pilato, por su propia indecisión y debilidad de carácter, se encontraba en medio de un conflicto de intereses entre los líderes del pueblo que gobernaba, a los cuales tenía miedo, los dioses que también temía,
y su jefe supremo, el emperador. ¿Qué hacer en tal caso? El cobarde supo qué hacer. Se lavó las manos delante del pueblo diciendo: inocente soy de la sangre de este justo, allá vosotros. Y le entregó para ser crucificado. Cedió a la presión y trató de proteger su propia inocencia de todas maneras. Es evidente que a Pilato no le importó en realidad lo que sucedió a Jesús, solo quería evitar problemas para sí mismo. El resultado de su cobardía fue la muerte del Hijo de Dios, uno que él podía haber salvado de la muerte en la cruz, pero no tuvo valor. Condenamos tajantemente la cobardía de Pilato, pero le pregunto, ¿no cometemos nosotros el mismo error muchas veces? Sabemos lo que debemos hacer, pero no lo hacemos porque queremos evitar problemas. Buscamos la manera de salir del apuro sin comprometernos. Pero Jesús insiste, el que no es conmigo, contra mí es. Muchos somos cobardes, exactamente como Pilato, porque no queremos ir contra Jesús, pero tampoco estamos dispuestos a comprometernos con Jesús. Jesús dijo, si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre y mujer e hijos y hermanos y hermanas y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. El que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Jesús le obliga a escoger entre el pecado y la justicia, el mundo con sus placeres o el reino de los cielos con su vida eterna, la gloria de los hombres o la gloria de Dios. No hay lugar para los cobardes en el reino de Cristo Jesús. Estos son los primeros, ¿sí? Los primeros en la lista bíblica de aquellos que tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. El reino del Señor es únicamente para los valientes. ¿Tendrá usted suficiente valor para ser discípulo de Jesús? Veniste a salvarme, veniste a salvarme, nunca dejes de salvarme, veniste a salvarme, nunca dejes de salvarme, veniste a salvarme.